Yo sé que varios de ustedes se han preguntado por qué los cables de los postes de luz no tienen aislantes y son tan peligrosos. Entonces, en este video les voy a dar unas simples razones de por qué estos cables no tienen aislante. Ok, primero que nada, por lo general los cables que no tienen aislante son los de media tensión y los de alta tensión. Los de media tensión tienen un voltaje de 13.000 voltios hasta 35.000 voltios y los de alta tensión tienen un voltaje mayor a 35.000 voltios y llegan a tener un voltaje de medio millón de voltios. ¿Ustedes saben cuánto es medio millón de voltios? Es una barbaridad, es un montón de voltaje. Ok, la primera razón de por qué no les ponen aislante a estos cables es simplemente porque tienen mucho voltaje. Si tú le pones una capa muy delgada de aislante a estos cables, simplemente el enorme voltaje va a traspasar ese aislante y el aislante simplemente no serviría de nada. Es como si estuviera sin aislante. Entonces, para aislar ese enorme voltaje que tienen estos cables, se necesita una capa muy gruesa de aislante. Y eso haría muy pesado el cable y sobre todo sería muy difícil de manipular. O sea, solo imagínense este cable con una capa así de aislante. Simplemente el cable sería muy pesado y eso va a dificultar mucho su instalación al momento de que lo pongan en los postes. O por ejemplo, en los cables de alta tensión y que tienen un voltaje de hasta medio millón de voltios y que son cables mucho más gruesos que este, se necesitaría recubrir el cable con una capa así de este diámetro de puro aislante para poder aislar ese medio millón de voltios, porque si tú le pones una capita así aislante a un cable de medio millón de voltios y tú tocas ese cable, el enorme voltaje traspasaría como si nada ese aislante y te daría la descarga. Y es por eso que no les ponen aislante, porque simplemente no valdría la pena poner tanta cantidad de aislante. Primero, los haría súper pesadísimos. Segundo, serían demasiado difíciles de manipular y eso va a dificultar mucho su instalación al momento de que los coloquen en los postes. Y tercero, serían durísimos. O sea, simplemente un cable con un aislante así de grueso sería súper mega difícil doblarlo. Y cuarto, sería demasiado costoso andar poniendo una capa así de gruesa a estos cables, porque recuerden que estos cables recorren cientos de kilómetros y pues ponerle una capota así de aislante a cientos de kilómetros de este cable, pues sería súper costoso. Y otro dato es que estos cables los hacen de aluminio, porque el aluminio es muy ligero. Aparte, el aluminio es muy maleable y eso facilita mucho más su instalación. Debo aclarar que si hay cables, por lo general los de media tensión, que sí les ponen aislante, pero son más que todo cables que los envían por vías subterráneas y ahí sí tienen que estar aislados. O también los ponen en los postes de luz y van y los conectan a un transformador. Y son cables por lo general de color rojo, naranja o negro. Pero por ejemplo los cables que no tienen aislante, que son los que van por vía aérea, o sea por los postes de luz, esos sí los ponen a mucha altura, para que sea mucho más difícil tocarlos y evitar accidentes muy graves.